Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Al final del video te cuento cómo ganarte una lectura gratuita conmigo y podrás revisar los servicios que te puedo ofrecer. Vamos ahora a tu lectura de tarot consciente. Hola mis queridos chicos y chicas de Libra, muchísimas gracias por estar aquí en mi canal. Vamos a estar viendo qué está pasando entre tú y tu persona especial. Les voy a invitar con todo el cariño de mi alma que por favor se suscriban al canal para apoyarme, para que este canal siga creciendo, para que nuestra comunidad siga creciendo, ya que he visto que gran parte de la gente que mira mis videos no se suscribe al canal, como te estoy mostrando en la imagen aquí. Y así que les voy a pedir que por favor se suscriban, así yo sé que estos videos te gustan. Y también cuando lleguemos a los 50.000 suscriptores vamos a hacer un vivo respondiendo a tus preguntas de péndulo y dándote un consejo de forma gratuita. Así que dale a suscribir y también dale a la campanita para que no te pierdas el próximo video. Vamos a ver, esta lectura se ve compleja. Esta lectura es para los Libra que están pasando por una situación un poco difícil. La verdad es que el final se ve bien, se ve buena historia. Así que quedémonos a ver el resultado o cómo, a partir de esta lectura un poco compleja, estamos llegando a este 10 de copas. Bien, las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy son Perdóname, de Ricky Martin, y El Sol no regresa, de la Quinta Estación. Ojo aquí para los Libra, aparentemente estamos hablando de un ex. Nos dice deja ir a tu ex. Bien. Ay, necesito estornudar y no puedo. Ya, se me pasó. Bien, tu persona tiene el 7 de copas, tiene que tomar una decisión con respecto a ciertos asuntos que se le están develando desde su inconsciente. O sea, se está dando cuenta de ciertos sentimientos, por ejemplo. Se está comenzando a dar cuenta que le da ansiedad haberte perdido, que aún todavía te quiere. Bien, la verdad es que esa es la mirada general del asunto. Tiene que tomar decisiones, está viendo cómo está tomando cartas en el asunto. Posiblemente va a llegar a ti. Ay, llegó el estornudo. Un poquito de desfase. Listo, pero ya podemos proseguir. Disculpen, soy una persona muy alérgica. Bien, viene con un mensaje rápido a decirte algo. Vamos a explorar un poquitito más de qué se trata. Bien, también siento que eres tú, Libra, con esta carta de la reina de copas de espadas, perdón. Que eres tú que también le ha dado corte a esta relación porque has sentido... Ay, necesito estornudar de nuevo, qué terrible. Porque esta persona ha sentido que te ha manipulado, que te ha controlado, que no se ha portado muy bien contigo, ¿no? Esto va un poco más relacionado a sus karmas. Y también sientes que esta relación te ha desempoderado y cuando tú te das cuenta de eso, a pesar de aún querer a esta persona, tú decides, no, tengo que cortarlo. También, ojo, la carta de la justicia, al reverso, esta es tu carta. Entonces tenemos que intentar ver las cosas de forma más clara posible. Lo que estamos intentando cortar aquí con esta reina de espadas es el no estar viendo las cosas de forma tan clara. Bien. Acá te dice, presta la atención a las banderas rojas. Ojalá atención a las banderas rojas que están en tu propio pensamiento. Esto significa, ¿cuál es mi creencia limitante que me está limitando en esta situación? Porque acá, con la carta del verdugo, me dice la relación está acabada. No hay segundas oportunidades. Ahora es momento de crecer y transformar tu vida. Entonces hay una parte de ti que siento que es la que está pensando eso. Dice, bueno, ya esto ya fue. La persona con la que he estado lidiando me ha hecho vivir un infierno. Es hora de comenzar a sanar. O puede ser alguno de ustedes que ya estén en una nueva relación. Bien, pero todavía quedó un dejo de esta historia. Bien. Entonces, acá te dice, es hora de sanar nuestros patrones. También trabajar en aspectos familiares. Nosotros tenemos como kármicamente una conexión familiar ancestral hace un tiempo, bien, donde hemos ido como familia, como grupo familiar, teniendo ciertas creencias o patrones de comportamiento que es momento de sanar para ti. Y esta persona te está ayudando, a pesar de que no se note como que te está ayudando, a observarlo a ti misma, a observarte a ti misma, darte cuenta, oye, parece que esto que he observado en esta persona, esto que esta persona me ha hecho, bien, o que he vivido con esta persona, me está invitando a trabajar en mí mismo, ¿no? Es hora de dejar ir ciertas cosas del pasado. Vamos a mirar un poco más porque
Me parece un poco muy curioso que después de toda esta lectura, no hay segundo chance. Bien, viene un mensaje raro, tu persona se siente muy mal, bien, tú ya estás intentando dejar ir a tu ex, aunque todavía por ahí queda un dejito de amor, ¿no? Terminamos en este 10 de copas. Esta felicidad también puede ser en ti misma, bien, dentro de tu propia experiencia contigo misma, una vida completa para ti sola. Bueno, no sé si quiero decir sola, pero en ti mismo, ¿no? En ti mismo. Vamos a mirar un poco más acerca de tu persona especial. Quédate hasta el final de la lectura porque vamos a estar viendo cuáles son los signos involucrados, que pueden estar involucrados. Vamos a darte consejos, vamos a ver un poquitito más de la perspectiva de tu persona especial. Y al final de la lectura vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial. Abajo del mazo tengo la carta del juicio. A tu persona le pesan muchas cosas del pasado, tiene muchos arrepentimientos de cómo te trató. También está la carta de la fuerza, esto significa trabajar en su ego, como que busca una segunda oportunidad del perdón en sí mismo, ¿no? Trabajar o manejar las cosas o aspectos en sí mismo que a ti te hicieron daño, Libra. Ojo, todavía estamos viendo su perspectiva. Ahora tenemos que mirar la tuya. ¿Esto te conviene o qué? Vamos a mirar un poquitito más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir? Ok, a partir de todo esto, tu persona aún quiere hacer una oferta de tener una nueva oportunidad contigo, pero tiene un poco de miedo al rechazo aquí con el juicio al reverso. Bien. Siente que quizá tú ya no lo vas a querer más, pero aún tiene la esperanza de estar contigo. Te siente de ti como su llama gemela, el 4 de bastos. Ojo, para alguno de ustedes su persona ya está lidiando con otra mujer, pero ojo, tú eres la emperatriz. La otra persona con la que está lidiando es la reina de pentáculos. Y también está al reverso. Esto puede ser una relación kármica, bien, de la cual se está separando, un matrimonio del cual se está separando. Esto le ha llevado a tener bastante ansiedad. Tu persona sufre de bastante ansiedad, pero ahora que se está comenzando a liberar de eso, quizá quiere venir a hacerte una oferta de estabilidad, pero tiene el miedo al rechazo. ¿Y tú? Bien. El 6 de copas es una energía de almas gemelas. Al reverso me está hablando de la separación, ¿no? De la desconexión. También un poco de nostalgia. Disculpe, si escuchan un ruido, mi perrito que se está rascando que está rascando mi cama atrás mío, porque está intentando echarse a dormir. Bueno, ustedes saben cómo son los perros. Mi perro es como un perro gato. Bien, tú tienes el paje de bastos al reverso. Creo que esto también te causó bastante dolor a ti, pero te ha causado mucho empoderamiento también. O sea, las consecuencias de todo este aprendizaje te han llevado a empoderarte tanto. Ya has tenido que tomar la decisión. O me da pena y me muevo hacia adelante y sigo con mi vida, o me quedo aquí atrapado en una situación en la que no me sirve. Tenemos el 5 de pentáculos y el 7 de pentáculos. Has trabajado durante un tiempo pensando quizá, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué tengo este tipo de relaciones en las que he sentido el abandono? ¿Desde dónde viene todo esto? ¿Cuándo podré tener una pareja que realmente sea positiva para mí? Me han salido los dos de copas que hay en este mazo. Inmediato. Bien, entonces estar en 2 de copas es tu deseo, Libra. Pero me dicen, técnicamente acá hay 2 potenciales parejas que puedes tener. Bien, entonces si es que estás lidiando con una nueva persona, bien, y de la persona que estamos hablando ahora es tu ex, que fue una persona importante para ti, todavía hay una parte de nosotros que se conecta por ahí, te invito a mirar la lectura anterior que te voy a dejar por ahí en las tarjetitas, o lo puedes ver en la lista de reproducción de Libra en mi canal, que está acá abajito en la descripción. Puedes comenzar a ver también cuál es la historia que está pasando entre ustedes, ¿bien? Hay una de estas relaciones en la que tú quieres invertir. Otra en la que sientes que no hay mucha salida, ¿bien? Y posiblemente también tienes un sentido de desesperanza en las dos. Porque dices, bueno, me va a volver quizá a pasar lo que me ha pasado anteriormente, en estos patrones en los que hemos caído en las relaciones que he tenido, ¿bien? Hay un sentido de desesperanza. Pero el regalo oculto que está aquí, a partir de los guías espirituales, siento que están aquí acompañándote y que tienes que hacer el viaje de crecimiento espiritual necesario para poder recibir la pareja de mejor manera. Bien, todo este cierre de ciclo de una forma u otra te está llevando a la felicidad cuando tú vas resolviendo esto. Me gustaría saber un poco más de qué se trata este 10 de copas. Muchas gracias, guías espirituales. El 3 de bastos, yo creo que tú estás comenzando a velar por ti, por sobre todas las cosas, ¿bien? Estás dejando ciertas cosas atrás, vas a decir, bueno, mi ex ya se fue, ya lo estoy dejando ir, acá ya no pasa mucho más,
A pesar de que me quiera contactar, por ejemplo, y con esta nueva persona quizá estoy viendo que las cosas se están moviendo un poco lento, entonces lo que voy a hacer es invertir en mi carrera, voy a estar trabajando en mis sueños, en mis proyecciones hacia adelante. Maravilloso, Libra. Vamos a ir viendo cómo se va develando dentro de las próximas semanas, ¿ok? Puedes estar lidiando con un Aries o un Leo, me sale un Capricornio o un Escorpio, vamos a tirar uno más, un Virgo. No necesariamente nos limitamos. Bien, si es que los signos que está buscando aquí, Libra, no aparecen, no significa que la lectura no sea para ti. Bien, siento que esta lectura se trata muchísimo más de ti que de cualquier otra cosa. Está hablando de tu viaje personal, de cómo te has recuperado de las situaciones que has vivido y quieres seguir creciendo y te has conectado mucho más con el amor propio, o sea, de todas las decisiones que puedes tomar con respecto a tu vida. Estás comenzando a elegir tú, elegirte a ti, en tu amor propio, en qué podemos ganar, qué podemos sanar, qué podemos entender. Y a pesar de que quizá hoy tu vida amorosa no se vea tan optimista o algunas veces te hace dudar, vamos creciendo, vamos expandiéndonos y poco a poco se va a ir develando esto. Te voy a invitar a que te hagas una pregunta con respecto a esta conexión y nos van a ir contestando estas cartas. Bien, acá hay una resolución pacífica, maravilloso. Cuando te preocupas de cuidar tu salud, me muestran el chakra del plexo solar. Puedes hacer meditaciones para el plexo solar. Esto tiene que ver con tu voluntad de seguir trabajando aquí. Me dice, aquí hay algo mejor para ti. Bien, esto significa que bueno que estés deteniéndote a mirar hacia adelante y proyectándote de otra forma. Con este 3 de bastos, ¿bien? Sí, me dicen, hay algo mejor para ti. Sé asertivo, sigue trabajando en ti. Es hora de dejar ir ciertas cosas, ¿no? Y recuperarse. Esto me dice Libra, ya estás comenzando a invertir en ti. Dices, bueno, quizá haya momento de mi vida en este preciso instante donde tengo que hacer mis cosas. Bien, tengo que velar por mí, tengo que velar por mi bienestar y dentro de estas dos opciones que estamos teniendo, me voy a elegir a mí. Dentro de estas 3 opciones, ¿no? Uno, el otro o yo, me voy a elegir a mí. El elegir entre 2 personas no va a resonar con todos, ¿bien? Pero vayan tomando lo que puedan absorber, ¿no? Lo que les vaya haciendo sentido. Vamos a mirar un poquitito más, como siempre. Vamos a mirar cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial y vamos a terminar con un consejito para ti. De la persona especial que hemos estado hablando durante la lectura. Ok, con la persona inicial, para aquellos que le den duda. Me vas a decir, pero bueno, ¿de cuál de los dos me estás hablando? ¿Del nuevo o del ex? También de la persona que te resuene, ¿ok? Tómalo como te resuene. Nuevamente, el 8 de pentáculos nos está mostrando que tu persona quiere invertir, sin embargo tiene miedo que tú hayas estado tan herido, tan herida, que quizá ya no vas a querer invertir de la misma forma, ¿ok? Te ve a ti como un rey de pentáculos. Y ese rey de pentáculos es una persona que está muy enfocada en su trabajo, que provee estabilidad, ¿bien? Y eso también le resulta bastante atractivo. Por ahora no lo vemos tomando acción, bueno, hasta ahora está el mago. A partir de todas las ansiedades que ha tenido, llega a ciertas resoluciones, ¿no? Quiere empoderarse contigo, pero nuevamente tiene miedo al rechazo. Siente que quizá tú ya te moviste hacia adelante. Y es posible que sí. Siento que quizá tu persona puede estar tomando bastante, yendo de fiesta, bebiendo o haciendo otro tipo de sustancias porque está teniendo muchos conflictos dentro de su vida. Bien, también con su trabajo, por ejemplo, en su vida estable, en su vida, para los que su pareja, o sea, su persona especial ya está en otra relación o ha estado en otra relación, está teniendo bastantes conflictos ahí y ya quiere retirarse de eso, pero todavía no me muestra ninguna acción concreta con respecto a ti. No, porque todavía tiene mecanismos de autosabotaje. Si es que se mueve, si es que ya decide comenzar a mover esta energía y salirse de los lugares donde no le sirve, viene con este paje de copas hacia ti, pero todavía esta energía estancada. Tiene que pasar por un momento torre. Bien, cuando pase por un momento torre, va a comenzar a acercarse a ti y cuando vimos este 8 de bastos, significa que puede recibir un mensaje. Ojo, que nosotros ya sigamos interesados en recibir ese mensaje es otra historia. Cada uno ahí con su tema, ¿bien? Vamos a darte un consejito, espero que esta lectura te esté sirviendo, querido Libra. Te puede ayudar de una forma u otra a seguir trabajando en ti, ¿bien? Dice, siempre es tu elección vivir la vida que quieres vivir, deja de victimizarte y hazte cargo de tu vida, ¿ok? Mira hacia adentro y revisa aquellos patrones de comportamiento o pensamiento que puedan ser tóxicos o destructivos. Tómalos, acógelos, sánalos y déjalos ir. Bien.
También te dice, sánate primero a ti mismo, porque es la forma en la que das la mejor versión de ti mismo a las personas que amas. Eso significa que lindo, Libra, que a partir de todo esto te estés enfocando en tu proceso de sanación personal, ¿bien? Trabajando en ti. Me reviso, me estudio, qué estoy haciendo, cómo me estoy comportando, mi comportamiento está asociado realmente hacia dónde quiero estar, hacia mis deseos, hacia mi crecimiento espiritual, hacia mi crecimiento personal, o me está alejando de eso. Nos comenzamos a hacer esas preguntas y buscamos lo que tengamos que buscar para seguir trabajando en nosotros y en nuestro proceso de sanación personal. Esta historia ya no se trata de nadie más que de ti, de tu viaje. Y cuando te vas encontrando a ti misma casualmente, todas las piezas del puzzle van a comenzar a encajar. ¿Bien? Tómatelo desde ahí. Muchísimas gracias, Libra, por estar acá. Nos vamos a ver la próxima semana con una nueva lectura. No te olvides de suscribirte, darle un me gusta al video también, contarme en los comentarios qué te parece. Me encantaría verte la próxima semana cuando hagamos la nueva lectura. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Para participar en el sorteo de una lectura personal, tienes que suscribirte al canal, darle a la campanita, un me gusta a este video y dejarme tu pregunta en los comentarios. Se le contestará su lectura al ganador en los mismos comentarios del video. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.